En este video resolveremos un problema de colisiones en dos dimensiones. El problema dice así. Una pelota se mueve a 5 metros por segundo y golpea otra pelota de la misma masa que se encuentra en reposo. Después de la colisión, la primera pelota se mueve a 4.33 metros por segundo en un ángulo de 30 grados respecto a la línea de movimiento original. Ignore la fricción con la superficie y el movimiento rotacional y calcule la velocidad de la pelota golpeada después de la colisión. Entonces, en un análisis cualitativo, vamos a tratar de imaginarnos más o menos cuál es el movimiento de la segunda pelota. Primero vamos a anotar qué pasó con la primera. Bueno, la primera pelota inicialmente va a 5 metros por segundo, ¿sí? Y golpea la segunda que está en reposo. Y luego dice que sale con un ángulo de 30 grados. ¿Por qué sé yo que el ángulo está medido acá? Porque dice que el ángulo de 30 grados está medido respecto de la línea de movimiento original, que es esta, ¿sí? Entonces, los 30 grados los podemos medir acá, en esta parte de aquí. Ahora, entonces, vamos a ver qué posibilidades hay para la segunda pelota. Bueno, la segunda pelota, definitivamente, si nosotros observamos el movimiento original, es únicamente en el eje X. La pelota celeste se movía solamente en el eje X. Entonces, quiere decir, como el momentum se va a conservar, dado que no hay fuerzas externas, porque estamos ignorando la fricción, no hay ninguna otra fuerza externa, entonces el momentum se va a conservar. Como se va a conservar, si inicialmente solamente había momentum en el eje X, al final no puede haber momentum en el eje Y. Por lo tanto, la segunda esfera, esta anaranjada, tiene que cancelar el momentum nuevo que generó esta pelota azul, porque la pelota azul ahora va a tener momentum en X y momentum en Y. Pero este momentum en Y final no puede existir. Entonces, esta pelota tiene que tener un momentum en dirección contraria para poder cancelar este momento. Y adicionalmente, si observamos detenidamente en el enunciado, nos dicen que la velocidad final de la pelota azul es 30 grados y la magnitud es de 4.33 metros por segundo. Eso significa que es menor. Si esta velocidad es menor, el momentum del azul es menor en el eje X, porque encima de todo es una componente, ¿verdad?, que el que llevaba. Por lo tanto, esta pelota anaranjada tiene que tener un momentum en X que se sume a este momentum. Así que la dirección aproximada de esta naranjada es precisamente hacia abajo. Y nosotros entonces vamos a tentativamente a suponer un ángulo teta y una velocidad de la segunda bola. Me voy a ayudar con esta tablita que está por acá. Esta tablita me va a ayudar a organizar las velocidades finales e iniciales de mi pelota 1 y mi pelota 2, tanto en el eje X como en el eje Y. Recuerden que el momentum es un vector y que yo tengo que hacer el análisis tomando en cuenta la conservación del momentum en X y la conservación del momentum en Y, separados por componentes, ¿sí? Y en este caso son dos partículas, la pelota azul y la pelota anaranjada. Por lo tanto, tenemos que hacer la sumatoria de momentums en X y la sumatoria de momentums en Y.
Como momentum es masa por velocidad, quien va a determinar la dirección del momentum es la velocidad. Así que vamos primero a ordenar las velocidades en componentes X y Y para la pelota azul y la pelota anaranjada, y luego vamos a plantear ya toda esta diferencia de momentums ayudado de la tablita. Esta tablita está hecha de forma general, por eso dice acá masa 1 y masa 2. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es aplicar masa 1 a la pelota 1, que es la azul, y esta es la anaranjada. Ok, entonces vamos a ver, a descomponer las velocidades en componentes de ambas pelotitas. Entonces, vamos con las velocidades finales. Analicemos primero el azul. Tenemos todos los datos, tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Entonces, la velocidad final en el eje X de la masa azul va a ser 4.33, y recordemos acá que estos son metros por segundo, 4.33 por coseno de 30 grados. Y en el eje Y es 4.33 por seno de 30 grados. Vamos a poner aquí el puntito más resaltado. Ahora vamos a analizar la velocidad inicial, siempre la pelota azul. Bueno, inicialmente resulta que la pelota azul solamente lleva velocidad en el eje X. Entonces, en el eje X va a ser de 5 metros por segundo, nada más. Y en el eje Y va a ser 0. Ahora analizamos la pelota anaranjada, la pelota número 2. Bueno, esta pelota inicialmente se encontraba en reposo, así que inicialmente no tiene ni velocidad en X ni velocidad en Y. Y al final vamos a tener componentes en los dos. Entonces vamos a nombrarlas como velocidad, y como esta es la final de la 2 en el eje X y la velocidad final de la 2 en el eje Y. Noten que la notación que tengo aquí de los subíndices es bastante cargada. Son 3 subíndices los que tengo aquí. Uno indica que es la final, el otro que es la masa 2 o la pelota 2, y el otro el eje X. Vamos a tratar de ver si más adelante simplificamos un poquito esta notación sin perder la formalidad del desarrollo que tenemos que tener. A continuación, entonces, vamos a plantear la conservación del momento. Primero lo vamos a hacer para el eje X. Entonces, indicamos acá que vamos a trabajar conservación del momentum en X. Esto lo hacemos para tratar de ahorrarnos el último subíndice, por lo menos temporalmente. Como ya anoté que aquí que es X, voy a omitir temporalmente este subíndice para no recargar tanto aquí la notación que tengo que tener. Entonces, es la conservación del momentum de la pelota 1 más el cambio de momentum de la pelota 2, y los igualo a 0. Y aquí tengo el momentum final de la 1 menos el momentum inicial de la 2, más el momentum final de la 2 menos el momentum inicial de la 2, ¿sí? Perdón, aquí puse 2 y es 1. Vamos a componer. Inicial de la 1. Ahí estamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de simplificar esto y ver si alguno de estos momentum se hace 0. Y efectivamente, para eso lo que vamos a hacer es leer, aquí lo vamos a resaltar, estas columnas de acá. ¿Sí? Vamos a leer esta parte que está acá para ayudarnos a plantear el problema. Entonces,
en base a lo que estamos leyendo, con base en esto, nos damos cuenta que definitivamente el momentum inicial de la masa anaranjada, de la pelota 2, es 0. Entonces, de una vez vamos a cancelar este. Es el inicial de la 2. Entonces, lo cancelamos acá. Y ahora vamos a reordenar los términos. Algunos los pueden trabajar de esta forma que está planteada, está bien. Otros lo que prefieren es trabajar de un lado los momentos finales y del otro lado los iniciales. Ahorita lo voy a hacer de esa forma, pero la verdad es que es irrelevante. Lo pudimos haber dejado todo del mismo lado. Bien, entonces vamos con los momentos. El inicial de la 1 está bien fácil. Es este que está acá. La velocidad 5.00 metros por segundo por la masa, ¿sí? De la pelota 1. Y esto va a ser igual, y ahora voy leyendo los finales. Para los finales es esta casilla que está acá y esta casilla que está acá. Entonces, la velocidad en el eje X de la masa 1 es 4.33 por el coseno de 30 grados por la masa m, más el momentum de la esfera anaranjada. Entonces es la velocidad final de 2 por la masa 2. A continuación, ya ingresé el 4.33 coseno de 30 a la calculadora y me dio 3.75. Entonces, esta expresión que está acá la reduje un poquitito. Ahora tengo 5 metros por segundo, que es esta velocidad, por m1, y ya tengo el momentum inicial de la bola 1. Luego 3.75 m1, que es esta velocidad de la esfera m1. Y luego la velocidad final de la 2 multiplicada por la masa 2. Así que ya está completo el momentum en el eje X. Entonces vamos con el eje Y. Otra vez es el cambio del momentum de la esfera 1, de la pelota 1, más el cambio de momentum de la pelota 2 igualados a 0. Y nuevamente, momentum final de la 1 menos momentum inicial de la 1 más el momentum final de la 2 menos el momentum inicial de la 2 igualados a 0. Reordeno términos, vamos a dejar acá los iniciales, ¿sí? De este lado dejo los finales y vamos a proceder a cancelar lo que sea 0 en esa expresión. Y en esa expresión lo que voy a hacer es utilizar la columna de la tablita de Y. O sea, esta que está acá y esta que está acá. ¿Sí? Los voy a borrar por si... Uy. Ok. Ahí estamos. Entonces, así los pueden ver. Así que vamos entonces a basarnos en esas columnas para hacer la anotación. Y nos damos cuenta rápidamente que tanto acá como acá, las velocidades iniciales de la pelota azul como de la anaranjada son ceros, así que cancelamos esto acá, ¿sí? Y entonces nos quedamos únicamente con los momentos finales. Vamos con el final de la bola 1. Entonces es la masa, ¿sí? De la pelota 1, de la pelota azul, multiplicada por la velocidad de 4.33 seno de 30 grados. Me estoy refiriendo a esta componente de la velocidad. Y ahora le sumo el momentum final de la anaranjada tomando en cuenta esta velocidad. Y entonces le sumo la masa 2 por la velocidad final de 2. Siempre recordando que esto es en el eje Y. Y entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es ingresar en la calculadora el valor de 4.33 por el seno de
30 grados. Y esto me da 2.17. De manera que esta expresión me va a quedar 2.17 por M1 más M2 por la velocidad final de 2. Ahora aquí voy a hacer un alto porque hay algo muy importante que tenemos que notar. En el eje Y, si ustedes observan, esa esfera va hacia abajo. Eso significa que la componente de la velocidad en Y tiene que ser negativa y por lo tanto el momentum tiene que ser negativo. Así que vamos a chequear que eso nos quede así durante la ejecución del problema. De lo contrario significa que tenemos algún error, que algo no vimos. Bien, lo otro importante de hacer notar es que tanto la masa 1 como la masa 2 son iguales. Entonces podemos sustituir esto simplemente por m. Y lo vamos a hacer tanto para mi ecuación en el eje X como mi ecuación en el eje Y. Así que vamos a ver cómo nos queda cada una de ellas. Entonces, por el orden, como habíamos empezado por X, continuamos en X. Y entonces nos va a quedar 5.00. Por un momento voy a obviar las dimensionales para que me quepa en este espacio pequeñito por M. Va a ser igual a 3.75 por M más la velocidad final de 2 por M. Y podemos ver que si factorizamos M de este lado, me va a quedar M factor común de 3.65 más la componente de la velocidad final de 2 en X. Y de este lado, M multiplicado por 5. Por lo tanto, puedo cancelar la variable M de ambos lados de la expresión. Y entonces lo que me queda es 5 metros por segundo igualado a 3.75, también metros por segundo, más la velocidad F2. Y aquí ya estoy lista para despejar la velocidad final de 2. Y como ya voy a dar una respuesta formal, entonces voy a anotar que esta es la componente en el eje X. Y entonces simplemente ingreso a la calculadora 5 menos 3.75. Y lo que obtengo es 1.25 positivos metros por segundo. Y ya tengo la componente en el eje X de la velocidad final de 2. Ahora vamos con el análisis en Y. Entonces tenemos 0 igual a 2.16 m más m velocidad final de 2. Vamos a pasar uno de los términos del otro lado para poder despejar la velocidad final de 2. Y me queda menos 2.16 m igual a m velocidad final de 2. Llegado a este punto, cancelo las masas en ambos extremos y entonces simplemente despejo y me queda que la velocidad final de 2 en el eje Y es menos 2.16 metros por segundo. Y ya tengo la componente en el eje Y. La velocidad final de la pelota 2 va a ser igual a, ahorita la voy a dar en vectores unitarios, me quedaría 1.25 metros por segundo en Y, menos 2.16 metros por segundo en J. Bien, si nosotros quisiéramos expresar la velocidad final de la esfera 2 en coordenadas polares, entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar las componentes, 1.25 metros por segundo, que es la componente en X de la velocidad, y menos 2.16, que sería la componente de la velocidad en Y. Acá tendríamos la magnitud y aquí tendríamos el ángulo. Esta sería la magnitud del vector velocidad final 2.
Y vamos a obtener por Pitágoras la magnitud del vector, y eso nos da 1.25 elevado al cuadrado más menos 2.16 elevado al cuadrado. Y si ingresamos nosotros eso a la calculadora, lo que nos va a dar es 2.49 metros por segundo. Y ahora lo que vamos a hacer es para el ángulo, vamos a usar tangente del ángulo igual a mi lado opuesto es 2.16. Voy a obviar el signo porque voy a interpretar yo realmente la posición de ese ángulo. Entonces el lado opuesto es 2.16 y el lado adyacente es 1.25. Y al ingresar eso a la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. De una vez lo voy a hacer con tangente inversa. Entonces sería tangente inversa de 2.16 dividido 1.25. Y eso me da 59.94, prácticamente 60 grados. ¿Sí? Entonces el vector completo, ya en coordenadas polares, esta velocidad final de la pelota 2 son 2.49 metros por segundo, ¿sí? Y como lo tengo que dar en polares, entonces recuérdense que es el ángulo visto desde X positivo, sería todo este que está acá. Entonces serían 360 menos 60, eso me va a dar un ángulo de 300 grados. Y aquí ya terminé el problema. Esta sería la respuesta final, tanto en coordenadas polares como en vectores unitarios. Y solamente quiero hacer un análisis final. El problema en ningún momento nos aclara si la colisión es elástica o es inelástica. Sin embargo, ahorita que nosotros hicimos el análisis, nos dio que este ángulo de acá es de 60 grados. Y entonces nosotros notamos que si yo a este ángulo de acá, que son 30, le sumo el ángulo de 60 grados, me va a dar 90 grados. Eso significa que la colisión es elástica. Me explico más en detalle. Cuando nosotros tenemos una colisión elástica, donde las masas son iguales, ¿sí? Donde las dos masas son iguales y la colisión es elástica, entonces el ángulo que se forma entre los vectores de velocidad final de ambas esferas es de 90 grados. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido esta información al principio, hubiera sido mucho más fácil resolver el problema porque hubiéramos podido expresar el vector como magnitud y ángulo y solamente con una de las ecuaciones hubiéramos podido encontrar nosotros el resultado que nos estaban pidiendo, que era la velocidad de la pelota 2. Gracias por su atención.